Y así como dirían en Papiamento, carnaval tadinos, y sin importar bajo qué manejo esté, lo más indicado es darle un completo apoyo porque es nuestra fiesta cultural. En otras noticias, hace algún tiempo el mundo conoció la baja en el precio del crudo, pues esto también benefició en la semana pasada a nuestra isla. Una rebaja de casi 30 centavos sobre el precio del barril de la gasolina ha hecho una gran diferencia en el bolsillo de la comunidad. Esto no ha variado ni el precio de la corriente ni tampoco el del agua, pero indiscutiblemente quienes cuentan con un auto han visto la gran diferencia en sus bolsillos. El gobierno de Aruba la semana pasada dio a conocer que debido a que el precio del petróleo a nivel internacional bajó, Aruba también debía entrar en ese estándar. Por esta razón, el precio del crudo conoció una rebaja de casi 30 centavos sobre el precio del barril. Esto sin duda alguna ha sido un gran alivio entre los consumidores, quienes han visto cómo llenan el tanque de su gasolina con una tarifa más reducida. A pesar que esta baja del crudo no ha tenido ninguna influencia en el precio de la corriente y del agua, sí ha sido de gran beneficio para la comunidad que cuenta con un auto como medio de transporte. Por ejemplo, en un automóvil que generalmente se tanquea a full con 85 florines, gracias a esta rebaja se podrá llenar full con 57 florines. Esto quiere decir que se ahorró 28 florines de gasto en gasolina. En los tiempos de hoy por hoy y como está la situación económica mundialmente, cualquier centavo que una persona se pueda ahorrar será ganancia. Por esta razón, la comunidad ha sentido un alivio en el momento en que tanquea sus autos. Damos inicio a nuestra ronda internacional. Un fiscal argentino que acusó la semana pasada a la presidenta de ese país, Cristina Fernández, y a un ministro de organizar un plan para encubrir a los acusados iraníes de un ataque contra la sede de una mutual judía, fue hallado muerto en su hogar cerca de la medianoche de este domingo. El fiscal Alberto Nisman, que investigó durante más de una década el caso del ataque contra la mutual AMIA, ocurrido en Buenos Aires en 1994 y que dejó 85 muertos, debía presentar los detalles de su denuncia en una reunión privada con diputados de Argentina en la tarde de hoy lunes. El cuerpo de Nisman fue encontrado sin vida y con al menos un disparo en el baño de su departamento en la capital argentina. El fiscal argentino Alberto Nisman, que acusó a la presidenta Cristina Kirchner, fue hallado muerto en la madrugada de este lunes en su apartamento de la capital argentina. Nisman acusó al actual presidente el miércoles pasado de encubrir a Irán por su supuesta implicación en el atentado contra la AMIA, que dejó 85 muertos y 300 heridos en 1994. La fiscal a cargo de la muerte adelantó que la causa aún no ha sido determinada, sin embargo confirmó que fue hallada un arma calibre 22 y que la muerte fue por un disparo. El fiscal Nisman, de 51 años, iba a presentarse este lunes en el Congreso para dar detalles de su dura denuncia contra la presidenta Kirchner. El gobierno rechazó la denuncia del fiscal y lo calificó de mentiroso y atribuyó la actuación de Nisman a una operación de los servicios de inteligencia. La fiscal que investiga su muerte pidió prudencia mientras se sigue la investigación. Y escuchen esta historia. La policía boliviana en la ciudad de Santa Cruz detuvo a un joven al que se ve en un video haciendo fumar marihuana a su pequeño hermano de apenas 5 años de edad. El video, que fue dado a conocer, evidencia cómo el menor no responde bien a este abuso. A través de una denuncia de los vecinos del barrio Melgar sobre un menor que era inducido a consumir marihuana en una pipa, la policía allanó un domicilio y procedió al arresto de los denunciados. Al ser requisados, estos jovenzuelos estaban consumiendo sustancias controladas, en este caso marihuana. Mediante un video proporcionado por un vecino se puede observar cómo el niño de tan solo 5 años inhala marihuana, que le fue proporcionado por su propio hermano. Se ve en las imágenes claramente cómo estos desaforados le ponen la pipa al menor de 5 años, agarran el encendedor y proceden a prender la pipa, y el niño lastimosamente procede a inhalar. Este es un delito grave, ¿no?, con agravantes, ya que se trataría de familiares de los menores. La madre y el padre del infante en el allanamiento fueron detenidos porque ambos habrían observado el ilícito, lo que según la policía los convierte en cómplices. Se ha logrado requisar una gran cantidad de papel estañado, de pipas, lo que hace ver indudablemente que este sería un consumidor habitual.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó citar a todos los distribuidores y mayoristas de ese país con el fin de firmar una resolución de respeto a las leyes venezolanas ante el repunte de la escasez. Estas fueron las duras palabras que emitió el mandatario venezolano. Uno por uno, y le hagamos firmar un ultimátum de respeto al pueblo de Venezuela, de respeto a las leyes de Venezuela. Si no, actuaré con todo el peso de la ley y la Constitución. Ya basta ya de emboscadas y de guerra económica contra el pueblo. El jefe de Estado negó que haya que cambiar el modelo económico actual. Sin embargo, a su juicio, ha estado al servicio de la denominada guerra económica. Estas declaraciones de la oposición. ¿Hay que cambiar el modelo? No. Hay que profundizar el modelo de generación de riqueza, el modelo de distribución e inversión justa de la riqueza. Hay que cambiar muchas cosas, pero el modelo está claro. Por otra parte, el presidente Maduro indicó que este martes desde la Asamblea Nacional anunciará las nuevas medidas económicas enfocadas a impulsar la economía, la producción y la inversión de divisas. Ese conjunto de acciones, bueno, las he venido madurando. Los consejos de gobierno popular me han hecho propuestas por escrito. Todas esas las he completado. Y el próximo martes los invito, el martes 20 a las 5 de la tarde, en el mensaje que daré a la nación, anunciaré este conjunto de medidas para acelerar la transición económica al socialismo productivo. El mandatario nacional indicó que la próxima semana se reunirán en Caracas comisiones técnicas procedentes de países miembros y no miembros de la OPEP con el propósito de impulsar acciones para la construcción de una nueva etapa del mercado petrolero. Y en otras noticias, crece la indignación en Colombia por un nuevo acto de crueldad en contra de los animales. Esta vez un caballo fue descuartizado en plena Corraleja en Buenavista, Sucre. La barbarie quedó registrada en video que editamos por respeto a nuestros televidentes. Averiguamos qué delitos se pudieron cometer en este caso. Este es el video que tiene indignados a los defensores de animales y a la comunidad en general, pues se trata del descuartizamiento de un caballo herido previamente por un toro durante las Corralejas de Buenavista, Sucre. Como un acto de barbarie, han calificado lo sucedido con el equino. Se debe sancionar si es necesario con prisión porque se vendió un alimento. ¿Pero es posible que la justicia intervenga en este caso? A lo máximo que se podría llegar eventualmente es a que el dueño del caballo denuncie ante las autoridades competentes, que en este caso sería la Fiscalía, un daño en bien ajeno. A la comunidad también le preocupa el porte y uso de armas dentro de este tipo de espectáculos. Personas que incluso podrían ser peligrosas para la comunidad, en tanto el descuartizamiento de este animal se produjo utilizando unos cuchillos. Según se supo, la carne del caballo fue comercializada, hecho que en Colombia no es ilegal, siempre y cuando se cumpla con las normas exigidas por la autoridad competente. Presumimos que sean los comerciantes de chuzos, de cárnicos ahí a las orillas de la Corraleja. La alcaldía tiene que iniciar las investigaciones de rigor a efectos de establecer qué errores o cuáles omisiones se presentaron allí. Este repudiable caso se suma a otro ocurrido a comienzos de enero, cuando un toro fue brutalmente herido y luego atacado en las Corralejas de Turbaco, en Bolívar. Y en otro caso que conmocionó a la comunidad de Honduras y que también denigra a los animales, a un grupo de jóvenes le pareció muy cómico hacer explotar a un perro. Ellos le ataron explosivos a su cuerpo y esto ha generado una ola de indignación en su comunidad. El grupo de jóvenes que se hacen llamar Team Racing ataron 2 enormes morteros al cuerpo de un perro criollo para hacerlo explotar y posteriormente alguien compartió el video en la cuenta de Facebook, el cual ha causado gran indignación en la sociedad de Honduras. Los hechos se dieron posiblemente en diciembre del año pasado en el municipio del Negrito, Yoro, al norte de Honduras, y luego de la publicación del video que se ha hecho viral, los hondureños han exigido castigo para los responsables. En las imágenes se puede observar a un estoico perro que no lucha por zafarse ni correr, aceptando el destino al que lo somete un grupo de unos 10 jóvenes que ríen de la ocurrencia.
Lo que pudo parecer una travesura de adolescentes para los mismos muchachos se ha convertido en un hecho de indignación para los hondureños que exigen a las autoridades que se investigue el caso y que se dé con el paradero de los responsables para castigarlos conforme a las leyes que protegen a los animales en este tipo de hechos. Es el momento de una pausa comercial, pero no se despeguen porque ya regresamos con más información aquí en Pulso Latino. En breve. El Papa Francisco culminó exitosamente su gira en Asia. ¿Por qué Miss República Dominicana está en el ojo del huracán en su propio país? Detalles al final de la emisión.